Pues ya estamos de vuelta. Lo prometido es deuda. Habíamos quedado que íbamos a dedicar un programa previo a las elecciones al fraude electoral de 2006, ¿sí? Entonces, vamos a ello, por favor. Consideramos que es importante, por cierto, como ya lo habíamos dicho, conservar la memoria de este evento en México, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, como ya les mencioné, hoy vamos a hablar del fraude electoral de 2006 y concretamente de la evidencia científica en estos momentos que estamos previos a elecciones. Es muy importante saber lo que pasó en ese momento. Conmigo está, por supuesto, Chantal Amina y vamos a estar aquí las dos transmitiendo. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo empezó esto del fraude? La cuestión empezó porque la noche de la elección, cuando se dieron a conocer los cómputos procesados por el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ¿sí? Físicos, matemáticos y computólogos de la UNAM y diversas instituciones académicas en México encontraron una anomalía muy llamativa, ¿sí? En la gráfica de los votos ganados por los candidatos como una función de las actas procesadas, ¿sí? Y específicamente esta anomalía fue visible, ¿sí? No sé si la alcanzan a ver aquí, en el comportamiento de las gráficas de estas series de tiempo para Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición por el bien de todos, y Felipe Calderón. Sí, a esta gráfica se le conoce en el imaginario popular como gráfica espejo, y el problema no es en sí que sea una gráfica espejo, puesto que ello indicaría que eran los candidatos puntero en ese momento, ¿sí? Por eso es que cuando calculamos el coeficiente de correlación de Pearson de ambas gráficas es cercano a 1, porque según los cómputos del IFE registrados en ese momento, habría que ver si era verdad, los dos candidatos puntero eran Andrés Manuel, ¿sí? Que casi durante todo el conteo fue arriba, y enseguida Calderón, ¿sí? Entonces, la anomalía no es en sí este comportamiento espejo, porque eso simplemente reflejaría esta realidad estadística que va muy cerrada, aparentemente, la contienda entre ellos dos. La anomalía es que esta gráfica que está aquí nunca se cruzó. Y se supone que estamos hablando de un proceso estocástico, ¿sí? De un proceso aleatorio en donde interviene el azar. Y tuvo que haber cruces, ¿sí? Se esperaba, es esperable que se dieran cruces aquí. Tuvo que haber esos cruces y no se dieron. Y más anómalo todavía, de hecho, bueno, continúo con el argumento, más anómalo que si se dan cuenta, casi todo el tiempo durante el conteo, durante las actas procesadas, en esta línea roja que se observan aquí, Andrés Manuel iba a la delantera. Y cuando llegamos al más o menos 98% de votos computados, se revierte, se empieza a revertir la tendencia, ¿sí? Y empieza a ganar Felipe Calderón, obviamente, los votos que va perdiendo la coalición por el bien de todos, ¿sí? Es muy extraño en un proceso aleatorio que se dé hasta el 98% de las actas procesadas, esa inversión del comportamiento de las gráficas sin que haya habido cruces. Por ley de grandes números, por la ley de los grandes números en estadística, lo esperable es que la gráfica en color rojo conservara su tendencia y ganara Andrés Manuel. Entonces, esa fue la anomalía que atrajo la atención de estos científicos que les comento. Pero quiero decirles una cosa, esa anomalía que ustedes ven allí y que les acabo de explicar no es ni por mucho la más importante, ni en ella radica, ¿sí?, la prueba del fraude. Esto quiero que no lo pierdan de vista porque hubo
Otros pues investigadores del CIDE y del ITAM que intentaron desacreditar estos señalamientos que empezaron a hacer los científicos de la UNAM y de estas universidades públicas mayormente. Y ellos intentaron desestimar estos señalamientos, impugnando principalmente esa anomalía que les acabo de señalar en esta gráfica, ¿sí? Esta anomalía de aquí. Sin embargo, aunque es una anomalía importante, ¿sí? Podría quizá haber alguna explicación, tal vez, ¿sí? Si contamos los votos nuevamente, plausible, como para, entre comillas, justificar ese comportamiento. Sin embargo, les repito, ¿sí? Estadísticamente, por ley de grandes números, esto es muy difícil que ocurra, ¿sí? No obstante, no es allí, en donde están las pruebas de la anomalía, de las anomalías más importantes que se observaron en los datos arrojados por el IFE. ¿Sí? Entonces quiero que por favor se queden con eso, lo tengan muy en mente. Ahora bien, vámonos ya a hablar de la evidencia científica. ¿Sí? Cuando estamos hablando de elecciones, estamos hablando de conteo de votos. ¿Sí? Durante este conteo de votos, sí, como es un acto de contar, ¿sí? En matemáticas sabemos que los conteos naturalmente tienen asociados errores y estos errores suelen estar relacionados con que generalmente somos los seres humanos quienes llevamos a cabo estos conteos. Entonces, como estamos hablando de una elección, ¿sí? Para elegir a un representante de gobierno, en donde se tienen que contar votos, naturalmente se van a dar estos errores, ¿sí? Sin embargo, stop, ojo, ¿sí? Tenemos mecanismos para saber, para determinar cuándo esos errores están dentro del rango de lo aceptable, ¿sí? Y cuándo esos errores ya están marcando alguna anomalía que no debería de estar dándose, ¿sí? Y que podrían explicarse por variables no aleatorias y por factores no humanos no intencionados, sino tal vez por factores intencionados. Entonces recuerden, cuando contamos se pueden cometer errores, pero estos errores podemos medir hasta qué punto son tolerables o no lo son. ¿Correcto? Ahora bien, otra cosa muy importante. Cuando se están contando votos, ¿sí? Estamos hablando de un proceso aritmético. Contar. Contar votos no es más que hacer sumas, restas, multiplicaciones. Es un proceso meramente aritmético. No es un proceso estadístico. Sobre todo porque estamos contando todos los votos de una elección, todos. Nadie en ninguna elección de ninguna parte del mundo nada más cuenta una muestra, digamos una muestra de, suponte, de 30 millones de personas votaron y solo cuentan 30,000 y de allí se deriva, ¿quién ganó? Eso no pasa, no. Por eso unas elecciones son tan importantes, ¿sí? Por eso implican una organización por tanto tiempo, ¿sí? Porque tiene que haber mucha gente organizada contando estos votos. Entonces, cuando contamos los votos de una elección, repito, estamos hablando de un proceso aritmético porque estamos contando los votos de todo el universo poblacional, no muestras, ¿sí? Entonces, contar los votos del IFE era enfrentarnos a procesamientos y procesos aritméticos no estadísticos. Sin embargo, a continuación les voy a explicar por qué estos científicos de estas diferentes instituciones tuvieron que hacer un poco de estadística para entender qué estaba pasando. Para eso yo sobre todo me voy a centrar en el paper que publicó un físico de la UNAM, que es Luis Mochán, y voy a centrarme sobre todo en este trabajo que él hizo porque me parece que es el más completo de todos los diferentes que se hicieron, el que le da a lo que se tiene que revisar, que es el conteo, ¿sí? El conteo mucho más que la gráfica que yo les mostré. Esa gráfica solo muestra una anomalía, pero todavía no me está justificando que haya un fraude, ¿sí? Solamente está diciendo, aquí hay una anomalía, ¿no? Y hay que ver por qué. Entonces, a partir de esa anomalía, Luis Mochán y su equipo, gente alrededor de él, empezaron a hacer números.
básicamente Luis Mochán bajó la base de datos del IFE, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo que es en sí una elección y el proceso de contar votos, fíjense bien, cuando se cuentan votos para tratar de determinar y aplicar pruebas, si estamos contando bien, podemos pensar en 3 diferentes métodos para ratificar nuestras cuentas, ¿sí? Esto, por cierto, son las premisas que ustedes encuentran en el paper de Luis Mochán, ¿sí? Una manera de contar, el primer método consiste en simplemente contar el total de votos depositados en la urna y ya, ¿no? Te da un número. Otro método para hacer este mismo conteo es contar los votos dados a cada candidato, incluidos los votos nulos, ¿sí? Y el tercer método es contar los sellos en cada acta que avala el voto emitido por cada ciudadano, porque recuerden que cada que va una persona a votar, uno de los funcionarios de casilla anexa estampa un sello en una de las actas, ¿sí? Para dar fe de que acudió ese ciudadano a votar. ¿Sí? Entonces, estamos utilizando 3 métodos distintos para contar. ¿Y qué creen? Bueno, creo que todos ya lo están pensando. Tienen que coincidir. Estas 3 cuentas tienen que coincidir. ¿Sí? Supongo que todos están de acuerdo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Chantal, que estas 3 cuentas tienen que coincidir? Sí, sí, claro que sí. ¿Verdad? Todos acordamos y estamos de acuerdo con ello. Ahora bien, entonces ya sabemos que tenemos esta manera de contar y tenemos que buscar siempre estas coincidencias para asegurar que nuestras cuentas se están llevando a cabo de manera correcta. Ahora bien, además, Mochán plantea algunas hipótesis, ¿sí? Ya relativas propiamente a una elección. Hipótesis que validarían a una elección limpia, a una elección transparente. ¿Cuáles son estas hipótesis? ¿Sí? Los probables, los posibles errores que se deriven del conteo tienen que ser siempre menores a la diferencia entre los votos ganados por el candidato puntero y menos los votos ganados por el candidato que va en el segundo lugar. ¿Sí? El error nunca puede superar la diferencia entre los 2 candidatos. ¿Sí? Ahora bien, ¿se acuerdan de estos 3 métodos que les acabo de mencionar? ¿Sí? Para verificar que estamos haciendo bien nuestras cuentas. Eso se llama redundancias, ¿sí? Entonces, en una elección, digamos, limpia, en una elección donde se contó todo bien, esas redundancias tienen que darse, tienen que verse allí, tienen que verificarse, se tienen que registrar, tienen que ocurrir, ¿sí? Además, el organismo que está encargado de llevar a cabo las elecciones tiene que proveer de mecanismos que garanticen que se van a generar esas redundancias durante el proceso de contar, para que se puedan hacer pruebas de consistencia. ¿Ok? Entonces, bien, en base a esto y tomando estas premisas, y habiendo descubierto esta gráfica que ya les mencionamos, Luis Mochán, ¿sí? Ante esta anomalía, decide hacer un análisis, ¿sí? En los datos que estaba arrojando el PREP y en los cómputos distritales y en los campos, estos campos para verificar las redundancias, ¿sí? Y de estos análisis, él encontró diversas inconsistencias, muchísimas, ¿sí? De las cuales solo les voy a mencionar un par de ellas, que son las más importantes y las más preocupantes, que demostrarían que no se estaban contando bien los votos, que algo se estaba haciendo muy mal allí esa noche dentro del IFE, como para que se obtuvieran esos resultados tan ilógicos. ¿Sí? El comportamiento anómalo más importante que encontró Luis Mochán es que el promedio de votos asignado a cada candidato como una función de las actas procesadas, ¿sí? Empieza a salirse de los rangos admitidos. No sé si alcanzan a ver esta parte de la gráfica, ¿sí? Aquí vemos cómo se amontonan estos datos, se muestran demasiadas oscilaciones y esto, bueno, simple y sencillamente significa que hay inconsistencias, ¿sí? En las actas y en el conteo. Es decir, puede ser que tengamos actas en donde haya más votos, ¿sí? De las boletas que se entregaron para esa casilla. Puede ser que la suma de los votos de cada candidato no dé el total
del número de actas, etc., etc. Y además son muchas, ¿sí? Son muchas esas actas donde se están generando esas inconsistencias. Esto es algo muy grave, sí, muy importante. Nos está diciendo que al momento de contar están saliendo resultados raros, incorrectos. No se está contando bien. Algo está pasando en el IFE. Ese día, esa noche de la elección, no sabemos qué, pero algo está pasando. Después, Luis Mochán tuvo acceso, siguió trabajando, siguió descargando los datos de la base de datos del IFE y empezó a ver, ¿no?, cómo progresaban los conteos, empezó a hacer más pruebas, ¿sí? Y a contar, empezó a contar a partir de los propios datos que arrojaba el IFE, tanto los conteos distritales como el PREP, ¿sí? Y entonces él encontró las que serían las dos más graves, ¿sí? De verdad, graves anomalías que se pueden dar, que se pueden asociar a cualquier elección en cualquier parte del mundo. Es de veras grave lo que le ocurrió. Y tomen en cuenta que él lo encontró a partir de los datos que ofreció el IFE. Lo que él encontró es que había alrededor de 13,000 actas perdidas. No estaban 13,000 actas, ¿sí? Acuérdense que se procesaron alrededor de 130,000 actas, ¿sí? Y después había alrededor de un 20% de actas, entre las actas que sí estaban presentes, con inconsistencias. Entonces, si sumamos ambos números, estamos viendo que hay muchísimo más del 30%, un poco más del 30% de actas problemáticas, ¿sí? De 130,000 actas que se procesaron, de 130,000, hay alrededor de más del 30% con problemas. Esto es demasiado. Sí quiere decir que en 30,000 actas, ¿sí?, que representan casillas y votos, no se están contando bien las cosas. Hay anomalías en el conteo, ¿sí? Esto, nada más este puro hecho, para Luis Mochán fue suficiente para decir, y él fue enfático y fue claro, y fíjense que estamos aquí hablando simplemente de un análisis aritmético, sí, que tiene que ver con conteo. Fue muy claro y dijo, este comportamiento que estamos viendo, sí, en los conteos distritales y en el PREP, es anómalo, no puede ser. Está dando cuenta de una irregularidad. Entonces, para saber qué está pasando, necesitamos volver a contar todo. Es demasiado. No podemos permitirnos avanzar y decir que esta elección es limpia, transparente y validarla si no volvemos a contar. Entonces, fíjense cómo el argumento de Luis Mochán es simple, es elegante, es concreto y va a los datos duros. Ojo, no está basado en un análisis estadístico. Es solo parte del análisis estadístico de una gráfica para empezar a analizar datos duros, ¿sí? Entonces, bueno, al igual que él, empezaron muchos otros físicos y matemáticos, computólogos, ingenieros, a hacer números. Y bueno, este estudio es muy importante de Luis Guillermo Cota porque él realiza una simulación aplicando ley de grandes números, la ley de los grandes números que ya les mencioné, y él en su simulación comprueba lo que habíamos dicho muy al principio, en la primera gráfica que les mostré, ¿sí? En un evento aleatorio, por ley de grandes números, ¿sí?, a la derecha ustedes van a ver cómo se tuvieron que haber comportado ambas gráficas. ¿De acuerdo? A la izquierda vemos cómo se comportó. Es anómalo que casi durante todo el conteo, el candidato de la coalición por el bien de todos llevara la delantera y al 98% de actas procesadas se revirtiera esta tendencia. Por ley de grandes números, esto no ocurre. Él utilizó una simulación en donde programó una elección utilizando el mismo número de votos, de casillas, ¿sí? Hizo una simulación computacional de la elección. Y este fue el resultado de su simulación, que es congruente y coherente con lo que dijimos al inicio de la ley de los grandes números. Es muy raro que haya este cruce al 98% de actas procesadas si el candidato
de la gráfica amarilla es el que va ganando. Es pues prácticamente una imposibilidad estadística, ¿no? Es algo difícil, es bastante improbable. Entonces, este paper de este físico Luis Guillermo Cota es importante porque él a través de una simulación viene a validar lo que ya sospechábamos viendo simplemente esa primera gráfica que fue la que desató todo, la que desató todas las sospechas. Ahora bien, como ya les dije, no es el único. Estuvo lejos de ser el único. Hubo muchos otros científicos que empezaron a trabajar con la base de datos del IFE y empezaron a encontrar más anomalías, como la que encontró Pedro Martínez. Esta es una anomalía también importante, ¿sí? Nunca se estabilizan las actas inconsistentes, ¿sí? Esto no puede ser porque se están contando y se están acumulando. Tienen que converger hacia algún número. En matemáticas, a esta estabilización la denominamos como converger hacia un número, porque se están acumulando, se están contando esas actas inconsistentes. ¿Sí? Vamos a otra muy importante señalización que hizo Víctor Romero Rochín, otro físico de la UNAM, quien hizo también un trabajo espléndido analizando las inconsistencias. Y voy a destacar esta nada más, que es un poco parecida a la anterior, que demuestra que el porcentaje acumulado de los votos nunca se estabiliza. ¿Sí? Igual que la gráfica anterior, tampoco se estabiliza. Esto es muy anómalo, ¿sí? Porque es un porcentaje acumulado. Se están sumando números. Tiene que converger hacia un número. Esto en matemáticas es anómalo. No puede ser que suceda esto. Ok, ahora les voy a hablar de otra prueba que se hizo. Otra prueba que hizo otro grupo de académicos, Luis Horacio Gutiérrez y Emilio Calderón, atendiendo a la ley de Benford. Aquí quiero decirles, ¿sí?, que esta prueba, esta pequeña prueba que ellos hicieron, está lejos de ser relevante, a no ser por una cosa. Porque las otras anomalías que ya les mostré, son parámetros, ¿sí?, de una elección ya anómala. Ya hay otros parámetros que demuestran que estamos frente a anomalías para esta elección. Si ese no fuera el caso, la ley de Benford sería irrelevante, ¿sí?, aplicar la ley de Benford para esta elección. Sin embargo, dado que ya hay otras anomalías, no es despreciable en algún modo lo que ellos encontraron. Vamos a ver, la ley de Benford simplemente dice que para todo conjunto de números, ¿sí?, extraídos de la naturaleza, ¿sí?, números que observamos de algún proceso que ocurre en la naturaleza, ¿sí?, la probabilidad de que el número del primer dígito, en el primer dígito de esos números sea el número 1, es el 30%. La probabilidad, sí, en tanto que la probabilidad de que en ese conjunto de números en el primer dígito esté el número 2 es de el 17.6%. El número 3 para ese mismo dígito, el 12.5%, y así sucesivamente. Esa es la ley de Benford. Es una ley bastante antiintuitiva, pero es real, ocurre. Así se comportan los números en la naturaleza, ciertos números, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron estos dos científicos? Decidieron utilizarla porque además esta ley de Benford se suele utilizar para validar fraudes bancarios, fraudes cibernéticos, fraudes de otro tipo que algunos actuarios pueden documentar. Sí, por ejemplo, actuarios, pero matemáticos en general, ¿no? Entonces, ellos dijeron, vamos a aplicarla, ¿sí? Aquí nada más hay un disclaimer, digamos. La ley de Benford para esta elección que se dio en México en 2006 no se puede aplicar para el primer dígito porque hay menos candidatos que votantes, ¿sí? En cambio, se puede aplicar para el segundo dígito. Entonces, ellos aplicaron la ley de Benford para determinar cómo se distribuían, ¿sí?, el conteo de votos a nivel de sección, a nivel de casillas y a nivel de los estados en donde había habido anomalías. Y aplicaron pruebas de bondad de ajuste, concretamente una G cuadrada,
para determinar si esos números, ¿sí?, se comportaban, su distribución se comportaba de acuerdo a esta ley de Benford, que es lo que se espera, que es lo que tendría que ocurrir, dadas las anomalías ya señaladas. Ajá, entonces, ¿qué encontraron ellos? Pues que no se verificó la ley de Benford. Como les repito, esta ley no es ni por mucho este hecho estadístico que estos académicos encontraron, no es ni por mucho el dato más importante que señala que hay fraude, ¿no? Ni el más fuerte ni el más robusto. Pero es importante dado que ya había otras anomalías, otros parámetros que señalaban esto mismo. De hecho, hay excepciones a la ley de Benford. Y hay quien ha escrito, ¿no?, artículos señalando, como el artículo que tenemos aquí de Deckert. Me parece que mi conexión está inestable. ¿Sí? Chantal, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Correcto, es que estaba inestable mi conexión, entonces quería ver si me estabas escuchando. Como es el caso del paper que escriben estos dos científicos, en donde ellos dicen, la ley de Benford es irrelevante para detectar fraude en elecciones, dicen ellos. Sin embargo, si tú te vas y consultas el paper y lees las conclusiones, hay una anotación que ellos hacen muy específica, una acotación muy clara. Sí y solo sí, no hay ningunos otros parámetros que estén marcando anomalías, porque si ya tienes anomalías para tu elección en tus conteos y además haces la ley, aplicas la ley de Benford y se dan estas anomalías, entonces ahí sí es significativo este resultado, ¿no? Aquí hay otro trabajo muy importante que hizo el computólogo Miguel de Icaza, un linuxero bastante renombrado, ¿sí?, que lo que él decidió hacer fue aplicar una caminata aleatoria porque él quería determinar, ¿sí?, si había una ordenación en el conteo de votos, ¿sí? Una cosa es el conteo en sí, que allí no tiene que haber estadísticas, algo meramente aritmético. Y otra cosa es la llegada de los votos a la Unicon del IFE. Entonces, él quería determinar si había ordenación, ¿sí? Porque de haber ordenación quiere decir que ahí hay mano negra, ahí hay una inteligencia ordenadora de cómo deben llegar estos votos. Entonces, él aplica una caminata aleatoria, que no es más que un proceso estocástico, movimiento browniano, y encuentra, ¿sí? Encuentra que, ¿qué creen? No es algo azaroso. Esta llegada de los votos no es desordenada, es ordenada. Y de hecho, él es muy enfático. Si ustedes leen su paper, se van a sorprender. Él es muy claro. Aquí les pongo el pedacito, en donde Miguel de Icaza declara hacia sus conclusiones. Fíjense las conclusiones que él extrajo. O el IFE ordenó los resultados y los presentó de manera que un candidato se mantuviera a la delantera en respuesta a alguna previsión, o los recibió ya ordenados. No, pues esta es una sospecha gravísima. Estaban ordenando los votos. Y de hecho él lo dice enfáticamente ahí en su paper. Esta elección se tiene que repetir. Tienen que volver a contar los votos, ¿no? No tanto ya repetir la elección, sino se tiene que volver a contar, porque aquí hay una anomalía insostenible, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto hubo objeciones, ¿no?, al trabajo de estos académicos, sí, ya se las mencioné, gente como Javier Aparicio y sus compañeros del CIDE y el ITAM, pues ellos intentaron desestimar los hallazgos de estos científicos, ¿no?, de la UNAM y demás escuelas, y bueno, ellos dieron un argumento, la verdad, bastante débil. Ellos dijeron, no, y además se centraron, como ya les dije, prácticamente y casi únicamente en impugnar la primera gráfica que les mostré, la primera, en donde se da el cruce anómalo al 98%. Casi exclusivamente se centraron en refutar eso, pero no refutaron todo lo demás, porque no había cómo. Es que eso no lo puede refutar si no abre las casillas y cuenta todos los votos. Entonces lo que ellos dijeron es, no, pero es que se dio ese comportamiento
Y se revirtió así el conteo de votos, porque pues primero llegaron los votos que favorecían al candidato de la coalición por el bien de todos, que es el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y después llegaron los votos que favorecían a Felipe Calderón, porque pues se comportan de manera diferente los votos rurales y los votos urbanos, dijeron ellos, lo cual pues de inmediato nos damos cuenta que no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Y no solo eso, Víctor Romero Rochín, el físico que ya les comenté, él lo comprobó y dijo, pues a ver, vamos a ver si esto es cierto. Entonces él agarró y separó los votos, contó por separado los votos rurales y los votos urbanos, ¿sí? ¿Y qué creen? Se vuelve a dar este comportamiento, se vuelve a dar esta anomalía, este comportamiento en la gráfica. Eso ya no puede ser. Entonces allí sí hay una ordenación. Por lo tanto, la objeción pues, que pusieron Javier Aparicio y esta gente del CIDE y del ITAM, pues no es válida, ¿no? Es absurda, la verdad, ilusa y etcétera. Entonces, bueno, por hiperbólico que les parezca, lo que dice allí es la verdad. Se dieron miles de inconsistencias en esta elección por la simple y sencilla razón de que hubo 13,000 casillas perdidas, actas perdidas, ¿sí? Por eso podemos hablar, sin caer en exageraciones, de miles de inconsistencias, porque hubo 13,000 actas que no se encontraron y hubo en las sí encontradas un 20% de inconsistencias, en donde además en esas actas, si en ese 20% de actas con inconsistencias, estos campos que les comenté hace un rato, en donde se pueden verificar las redundancias, estaban vacíos. Estaban vacíos, imagínense, ni siquiera los habían llenado. Los dejaron vacíos. ¿Qué pueden pensar ustedes de todo esto? ¿No acaso da pie a que pensemos que, pues, podría haber sido deliberado? La verdad es que es una hipótesis que no podemos dejar de lado, ¿sí? Por eso se habla de elecciones manipuladas, ¿sí? Por eso es que hablamos de unas elecciones manipuladas. Y no solo eso, se habla de un fraude. Ahora bien, tomen en cuenta, aquí yo nada más les pongo un listado breve, sucinto, de las anomalías que se encontraron. Anomalías en el PREP, en los cómputos distritales, en el porcentaje de los votos acumulados, en estas inconsistencias hasta en un 20% de las casillas, en la Unicom del IFE, en los campos vacíos que impedían verificar redundancias, en las anomalías en sí en las casillas, en la tardanza en los cómputos, en la gráfica donde nunca se dan cruces, sino hasta el 98%. Y además se utilizaron pruebas estadísticas en donde ya sí se tomaron muestras para tratar de entender qué estaba pasando, porque faltaban datos, faltaban votos, faltaban actas. Entonces, efectivamente, las anomalías son aritméticas y están en el conteo, que quede muy claro, son aritméticas y están en el conteo de votos. Pero después estos académicos realizaron pruebas estadísticas, paramétricas y no paramétricas, para tratar de entender qué estaba pasando. Y todas estas pruebas sí corroboraron que estaba sucediendo algo muy, muy raro ahí en el PREP y en los cómputos distritales. Algo muy gordo, ¿sí? Inadmisible desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la estadística. Aquí están otra vez varios científicos expresando su preocupación, ¿no?, ante lo que estaba pasando. No lo vamos a leer ni mucho menos. Ustedes cuando quieran pueden darle pausa si quieren en el video y leerlas con calma y se van a admirar, realmente se van a admirar de lo que aconteció. Es de veras, pues no quiero usar esta palabra, pero es indignante. Es indignante que haya pasado esto y se haya tenido un candidato ganador ante estas inconsistencias. Jorge Alberto López Gallardo, otro académico, incluso escribió un libro en donde él reúne también todas estas inconsistencias, ¿sí? En donde también documenta todas estas inconsistencias. Ahora bien, como ya les había dicho, el fraude no está ni en la primera gráfica con la inconsistencia del cruce, ni en las pruebas estadísticas, ni siquiera en el conteo aritmético de los votos, en donde se dan inconsistencias
en alrededor del 30%, sí, de las actas. Ni siquiera allí está el fraude. ¿Saben en dónde está el fraude y por qué podemos hablar de fraude? Porque el Tribunal Electoral convalidó esa elección. Ese fue un fraude a la democracia. Ese fue un fraude a los ciudadanos mexicanos que salieron a votar, confiando en sus instituciones y fueron engañados. Fuimos engañados. El fraude no lo consumó el IFE en sus conteos, ni el algoritmo de Hildebrando. El IFE lo consumó la institución encargada de velar y validar las elecciones y transparentarlas. Por eso, con toda tranquilidad, podemos hablar y decir que en 2006 hubo un fraude en México. Fíjense bien, la coalición por el bien de todos impugnó la elección, por supuesto, e impugnó 30% de las mesas electorales. 30%. ¿Saben qué dijo el RIFE? Ah, no, es que no podemos invalidarla porque nada más están impugnando en el 30%. Pues, ¿qué querían? ¿Que fuera en el 100%, en el 50%? ¿Qué querían? 30% es gravísimo. Y se tuvo que haber vuelto a contar todo. Se tuvieron que contar los votos nuevamente. Se tuvieron que reabrir los paquetes electorales. Pero eso jamás se hizo. Solo se tomó una muestra mínima que no era representativa para el número de anomalías que se habían encontrado. Entonces, el Tribunal Electoral fue simple y sencillamente una institución fraudulenta, una institución corrupta, una institución que sirvió, no sabemos todavía bien a bien, aunque lo sospechamos a qué intereses, pero ellos cometieron el fraude. Esos magistrados que convalidaron una elección donde los conteos no daban, no cuadraban. ¿Se acuerdan de este desplegado que les enseñé en videos pasados? Mi desplegado que yo recorté, escaneé, digitalicé, ¿sí? Como un recuerdo del fraude electoral de 2006. Bueno, este desplegado fue firmado por 180 académicos de la Facultad de Ciencias. 180 académicos de la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, lo que ellos dijeron, lo que ellos señalaron fue desestimado, simplemente ignorado por las llamadas instituciones electorales de este país. Sí, que ahora pretenden llamarle INE al IFE. En ninguna elección en México se habían dado tantas anomalías en los cómputos distritales como en la elección de 2006. Fue verdaderamente vergonzoso. Ahora bien, hay que entender, vámonos hasta aquí. Espero que haya quedado claro cómo se dio el fraude, ¿sí? A nivel aritmético, ¿sí? Cuáles fueron esas evidencias científicas que nos ayudaron a entender que estaba algo muy mal en los conteos y cómo después, cuando el TRIFE valida esa elección, se da el fraude. Pero vamos ahora un poco a lo político, pues porque somos seres políticos, ¿no? Y vivimos en repúblicas y todo lo que ocurre nos afecta de uno u otro modo. Simultáneamente al conteo, mediáticamente, los medios, los poderes fácticos, medios, digamos, políticos, partidos políticos, digamos, la iniciativa privada, organismos de ciudadanos, etcétera, y sobre todo los medios y digamos, los empresarios, el empresariado de este país, ¿sí? El empresariado de este país empezaron, ¿sí? a legitimar los resultados, aún antes
de que se terminaran de contar los votos, porque recuérdense que esa noche no se vieron los resultados. Y por supuesto, medios internacionales de inmediato empezaron a legitimar, sí, desde fuera, el supuesto triunfo de Calderón. BBC News, ya saben, The New York Times, sin duda alguna El País, ¿no? Al tiempo que pues se daban estas anomalías y la gente estábamos pidiendo que se recontaran los votos. Muy pocos medios se atrevieron a decir o a aventurar una probable hipótesis de por qué estaría pasando todo esto. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué engañaron así a los mexicanos? ¿Por qué no querían que ganara Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Muchos además recordarán la campaña sucia. Bueno, aquí yo quiero dar una respuesta. Aquí en nuestro canal les queremos dar una respuesta, unas respuestas. De mi parte, yo tengo dos respuestas. La primera es que en el sexenio de Salinas, entra él en el 88, se privatizó la banca. Y entonces él empezó a pues, regalarle los bancos a sus cuates, ¿no? Los empresarios. Sí, y entonces ellos ganaron mucho dinero, tuvieron grandes prebendas, grandes privilegios, a partir de este obsequio, perdón por el término, que les hizo Salinas, ¿no? Pues porque privatizó la banca. Y entonces, para el siguiente sexenio, para el sexenio de Zedillo, 6 años después, pues resulta que estos banqueros ya habían hecho, pues habían regado muchísimo, porque ya estaban quebrados. Resulta que un sexenio después ya estaban quebrados. Y entonces al sexenio de Zedillo, pues se le ocurrió, pues ya saben, ¿no? Porque pues ellos son neoliberales y creen en el libre mercado. Se le ocurrió que pues teníamos que salvar a los banqueros. Y pues los íbamos a salvar pues todos los mexicanos, ¿no? Con nuestros impuestos que nosotros pagamos. Y entonces se crea el FOBAPROA, ¿sí? Se crea el FOBAPROA, que fue un fideicomiso para pagar la deuda de los bancos, ¿sí? Con dinero del erario, con el dinero de los mexicanos. De manera que hasta el día de hoy, todos los mexicanos adquirimos una deuda por alrededor de, si no lo recuerdo mal, me parece que son 6 millones de pesos, cada uno de los mexicanos debemos 6 millones de pesos por esta deuda de los banqueros para poder rescatarlos. Y pues, ¿qué creen? Que el único, o casi el único actor político que en ese momento alzó la voz por esto, pues fue Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho, poco después él escribe, ¿no? Su libro, en donde documenta todo esto. Y cuando en el 2000 llega a jefe de gobierno, él empezó pues a extender su inconformidad por este robo, por este atraco, ¿no? Al pueblo de México, ¿no? Y pues eso no les gustó. No le gustó a Fox, no le gustó a Zedillo, no le gustó a Salinas, no le gustó a los banqueros, a Roberto Hernández, no les gustó a todos ellos. Y entonces Vicente Fox después habría de confesar que sí, que él hizo todo y voy a citar las palabras que él da, hice todo para que ese cuate, así dice él, para que ese cuate no llegara al poder. Dijo Fox, lo confiesa varios años después. Y él y sus compañeros de sus correrías empresariales, pues hicieron todo para impedir la llegada del actual presidente a la presidencia en 2006. Sí, y de hecho ganó. Y aun cuando hicieron todo, Andrés Manuel, podemos presumir tranquilamente, es válido decir que ganó y que le robaron la elección y que hubo un fraude, ¿sí? Y además ustedes recordarán la campaña sucia. Ya no quiero entrar con ese detalle, en unos minutos más Chantal nos va a apoyar un poco con eso, pero hubo una campaña sucia, fortísima, ¿sí? Que fue comandada por Antonio Solá,
¿sí? Este individuo del país que apoyó para desprestigiar, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador, y pues ya saben, ¿no? Que las clases medias mexicanas, pues creyeron esto, ¿verdad? No lo verificaron. No se dieron a la tarea de ver realmente qué estaba pasando, pues lo creyeron, ¿no? En parte comprensible porque están cansados, llegan de trabajar y pues igual y no tienen tiempo, ¿verdad? Para involucrarse demasiado, ¿no? En la vida política. Entonces, también, afortunadamente, no solamente los medios hegemónicos dieron su punto de vista sobre este hecho, hubo medios alternativos que documentaron lo que ocurrió, ¿sí? Pero desde la verdad, ¿sí? Esta verdad histórica que intentaron ocultar en ese momento Televisa y todos los grandes medios y, por supuesto, los poderes fácticos, los grupos en el poder, ¿sí? Y pues entonces sí, tenemos este documental de Luis Mandoki, Fraude México 2006. Vamos a tratar de dejarles aquí en la cajita de descripción el enlace para que lo vean. Se los recomendamos, por favor. Si quieren empezar a fortificar, a nutrir, a generar una conciencia histórica, yo les recomendaría mucho pues que vieran este documento, porque pues nos explica, ¿no? Que pues en 2006, pues en México tuvimos una elección fraudulenta, ¿verdad? Y pues que el Instituto Federal Electoral, pues, no era tan inviolable como se creía, ¿no? Curiosamente, años después, a mí esto me molestó mucho, Madrazo en 2018 reconoció que la noche de la elección las actas que él tuvo en su poder le daban el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, él lo sabía y no lo dijo en ese momento. Incluso hace poco Josefina Vázquez Mota comentó que también Luis Carlos Ugalde le había hablado por teléfono esa noche para presionarla y pues Ugalde salió a desmentir y dijo que no, que él no hizo eso, ¿no? Entonces, en fin, la verdad es un episodio muy lamentable, muy vergonzoso, ¿sí? De la historia de la democracia en México, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Y ahora, por favor, le voy a pedir a Chantal, a Mina. Quiero, por favor, Chantal, que nos cuentes cómo recuerdas ese momento. Desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que nos puedes decir de ese episodio tan vergonzoso para México, para la historia de México y para la historia de las democracias, del intento por tener una democracia en este país? Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, un saludo a las personas que nos están escuchando. Pues realmente fue un periodo para la historia de México muy, muy doloroso, muy indignante, pues una mancha, una mancha más, ¿no? Porque recordemos que parece ya un hábito malo e insano, el estar cometiendo fraudes electorales, ¿no? En esta ocasión compartimos el fraude del 2006, pero tenemos el antecedente también en 1988. Entonces, realmente, cuando entra México al GATT o empieza a cambiar su sistema, digamos, político con De la Madrid, ya hasta me da miedo pensar que desde esas fechas había fraude y empezaban los fraudes, te lo juro. Entonces creo que hay un antecedente de fraudes en nuestro país y es importante que podamos conocer la historia para evitar que se sigan cometiendo. Yo recuerdo que fue un momento de ánimos enardecidos, fue un momento histórico, un momento en donde nos congregamos muchos ciudadanos en una plancha de un zócalo en donde había mucho dolor,
mucha tristeza, pero reitero, había un ánimo enardecido, de mucha indignación. Entonces, yo creo que Andrés Manuel López Obrador estaba siendo muy cauto, estaba esperando los resultados que emitiera el PREP, y él esperó antes de tomar una decisión agitada, esperó a tener los resultados que daban evidencia, evidencia fraudulenta de que Calderón había ganado. Entonces, él dice, no, ya, ahorita tú ya explicaste, ¿no? Esta evidencia científica, pero además, pues había mucha evidencia documental, había testimonio de muchas personas, las personas que estuvieron participando como observadores o que estaban dentro de las elecciones también denunciaron, oye, hubo irregularidades. Entonces, existe tanto la evidencia documental, el testimonio de muchas personas y esta evidencia científico-matemática, que es la que importa mucho para poder tener pruebas suficientes. Entonces, evidentemente él hizo esa denuncia, tenía que hacer la denuncia, y días después convoca a reunirnos ahí en el Zócalo. Él pregunta y dice, ¿cómo ven? Toma la tribuna y nos dice, ¿cómo ven? ¿Nos quedamos aquí en el Zócalo como una manifestación de resistencia? Y empieza ya con este discurso de resistencia pacífica, y se empieza mucho a entonar lo que se hizo un eslogan del voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Se hizo un himno, digamos, era el eslogan, sí, pero se hizo un himno. Sí. Entonces, creo que hay un parteaguas en la historia de México. Si bien es cierto, yo creo que también en el 88 hubo un fraude, pero el 2006 creo que es un parteaguas en la historia de México y también para la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues lo que te puedo decir... En cuanto a cómo las cúpulas en el poder, creo yo, confabularon en 2006 para consumar este fraude, ¿no? Eso fue lo que fue muy, muy llamativo y muy característico de esta elección. Y quiero confirmar eso que tú ya también comentabas hace un rato. Fox estuvo preparando terreno, ¿no? Estuvo dando algunos mítines, salió a dar mítin, y en esos espacios él decía que no iba a quedar nadie que no fuera del PAN. Vaya, lo que se le llama el dedazo, ¿no? Se habla mucho de este dedazo que ocurrió en el 2006. Sí. Y creo que es evidente que se tramó desde esas cúpulas de poder, se fraguó muy bien planeado, muy bien pensado, y claro que se cometió un fraude, ¿no? Hay evidencia, y lo más lamentable es que años después, con este... Pues yo diría que muy mal pensado, y lamentable que años después, con este cinismo y esta poca moral que caracteriza a estos personajes... Algo que ya sabemos que no es nuevo. Madrazo se atreva a decir, fíjense que sí, ¿qué creen? O sea, como si no hubiera que reparar un daño, vaya, o sea... no, y más bien como si no fuera vergonzoso, ya no hay daño que reparar, ya no se puede reparar nada. Pero más bien como si no fuera vergonzoso reconocer que él sabía la verdad. No, y desde mi opinión personal, sí tendrían que reparar el daño, y tendrían que estar, pues es un delito, y como tal un delito tiene que ser castigado, ¿no? Ya, más, entonces sí, ya, te entiendo, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, pero más que reparar el daño sería que ellos reciban una sanción por lo que hicieron, porque el daño ya no lo reparan. Si ya no lo reparan, ya no reviertes esa elección, ya no podemos regresar a 2006, ya no podemos regresar al tiempo y revertir lo que ocurrió. En cambio, sí podríamos, como dices tú, yo lo segundo, estaría de acuerdo contigo, que se sancionara a esas personas, ¿verdad? Que no sea tan simple que confiesen este tipo de
de arbitrariedades como si nada, ¿no? Creo que es lo que tú nos quieres decir, ¿correcto, Chantal? Sí, claro, claro, desde luego. Y ahora mismo, pues a partir de que entró ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya él como presidente, ha habido una serie de reformas, ¿no? Que se han aprobado, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y entre esas es que ahora sí ya hay un delito cuando se comete un fraude electoral, ya está Ya se tipificado tipificó. exacto, ya está tipificado como delito, entonces ahora sí ya se puede fincar responsabilidades de manera penal. Creo que es importante saber que ya contamos con esas reformas, que son buenas, que además son buenas, porque no podemos estar pasando por alto que un grupo de personas tan de poca moral vengan cometiendo con México y vengan haciendo lo que se les antoja. O sea, no, ellos no son no son dueños del país. O sea, se han comportado como reyes, como dueños. Entonces, bueno, pues nada más como para finalizar, decirte que se convocó, se generó un gran movimiento, un movimiento en donde prevalecía la hermandad, la solidaridad, los mexicanos estábamos más unidos que nunca, fueron momentos... Pues los mexicanos que simpatizábamos con Andrés Manuel, yo sí, matizaría, porque recuerda que hubo una polarización muy importante y también la gente que estuvimos apoyando a Andrés Manuel fuimos muy agredidos, sí, cuando estuvimos en Reforma, de maneras muy sorprendentes, inclusive violentas, por quienes creían que Andrés Manuel no había ganado y que pues había ganado Calderón. Entonces, unidos los mexicanos, no, unidos nada más aquellas personas que fuimos conscientes de lo que estábamos pasando y que habíamos votado por Andrés Manuel, diría yo. Chantal, agregaría a tu comentario. Sí, claro, y en efecto, ¿no? Sí, no faltó el opositor, el que no estaba de acuerdo y el que descalificaba, el que te congregaras en una plancha del Zócalo y que y que mediáticamente, Chantal, era la gran mayoría. Sí, era la gran mayoría, y que te calificaran de flojo, de agitador social, cuando lo único que estábamos haciendo es exigir una respuesta contundente, clara, de lo que había pasado, ¿no? Entonces, para esas personas que bien a bien, como tú mencionas, se atrevieron a violentar, pues creo que esto les va a servir de experiencia para no actuar por actuar, ¿no? Entonces, independientemente de eso, los ánimos, la gente no claudicó, la gente resistió, estuvo ahí. Para la gente que nos ve de otros países, para gente que no son de México, tendrán que saber que Andrés Manuel López Obrador organizó un gobierno alterno. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas, Chantal? Sí, claro. Más adelante él fue ya organizando. Era tanto el golpe tras golpe tras golpe que él ya organizó un gobierno alterno e inclusive, pues él se puso la banda presidencial. Se hizo una ceremonia tiempo después, muchísimo tiempo después, no sé cuántos meses después. No tengo el dato exacto. Poco tiempo después, fue muy poco, ¿sí? Como en septiembre, sí, poco después. Unos meses después, exacto. En septiembre, poco después de que el TRIFE da el fallo, convoca a sus simpatizantes. Nosotros estuvimos allí y entonces... Un acto simbólico, exacto, un acto simbólico. Entonces él pregunta qué es lo que queremos y pues la gente quería que se formara un gobierno alterno, que se declarara el presidente legítimo, porque era el presidente legítimo. Y como dices tú, de acuerdo, Chantal, fue algo muy simbólico, estoy de acuerdo, simbolizaba sí, esa presidencia legítima que tanto les ha molestado a toda esta gente como, ya saben, ¿no? Los en medios, esa presidencia legítima no era más que la prueba
¿sí? Y el símbolo, como dice Chantal, de un acto de suma corrupción que se dio en México. Uh-huh. Y que fue además, dentro de todo, muy, pues nos marcó mucho a los mexicanos, porque ahora que hacemos un conteo, ¿cuántos años después? ¿Después de cuántos años? Ahora sí que las instituciones, entre comillas, legítimas, le dan permiso, ¿no? Después de cuántos años Andrés Manuel llega ahora ya de manera legítima, ya es nuestro presidente, ¿no? Para las personas que nos escuchen de otros países, Andrés Manuel ya es nuestro presidente, pero tuvo que pasar una serie de fraudes, de golpeteos, de golpeteo mediático, de resistencia de la mano con el pueblo. Ha sido un hombre que en todo momento se ha pronunciado a resistir de manera pacífica. Es parte de su discurso. Él es un hombre que no le gusta la violencia y siempre, en todo momento, nos invitaba a actuar de manera pacífica, sin caer en provocaciones, siendo congruente, siendo el congruente realmente de la sí, es una persona que... característica de Andrés Manuel, como Así es, así es. El movimiento es diverso y queremos decir que nosotros simpatizamos con el gobierno de México, pero podemos mencionar cualidades y atributos y bueno, ahí están, pero vaya, también podemos disentir a veces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no estamos adscritas a ningún partido político, ¿no? No somos militantes, somos simpatizantes. Ahora, para las personas que comenten o que puedan pensar que ha sido un hombre muy, muy obsesionado con el poder, que lo han calificado de terco, pues yo creo que es algo muy, es una gran virtud en él, es una gran virtud porque después de todo lo que ha atravesado, porque él es o sea, recordemos que es un ser humano, ¿no? Claro, desde luego es un funcionario público y están preparados, pero... Sí, bueno. Si somos honestos, es una virtud el que él haya podido seguir luchando, seguir resistiendo, y para aquellas personas que se han encargado de descalificar ese comportamiento, tildándolo de nocivo, yo les quiero decir que no es así, al contrario, ha sido el único líder Yo no que creo, se ha... Chantal, que te vayan a escuchar. La verdad, no le veo un sentido a que te dirijas a gente así, la verdad. Pero bueno. Sí, más que nada terminar la idea diciendo que para mí es una virtud que un hombre tenga la fuerza para seguir adelante y siga defendiendo sus causas, sus ideales y sobre todo siga interesado, en el bienestar para todos los mexicanos, para todos, o sea, sin excepción alguna. Entonces, yo sí quería reforzar esta idea, porque Sí. ya sabemos que por ahí hay medios que están manipulando la información. Eso ya está más que hablado, Sí, no lo pero queremos reiterar, es una, no lo queremos reiterar, pero esta es solamente una lo que... charla entre nosotras que estamos compartiendo con los demás, ¿no? Y es lo que estamos compartiendo. Sí, esta es una charla entre nosotras que queremos compartir con los demás. Sí, y nosotros estamos tratando de decir qué ocurrió, ¿sí? Sobre este evento y nada más, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que ocurrió. No olvidar que también se dio lo de la movilización de los maestros del Bester Gordillo, la llamada telefónica con aquel gobernador, ¿sí? Es decir, aquí nada más únicamente nos centramos ahorita en las evidencias científicas del fraude electoral. Chantal nos dio algunos comentarios sobre su sentir más personal de ella respecto a lo que estaba ocurriendo, a cómo lo vivió, ¿sí? Pero hay muchísimo más respecto a esta elección, ¿sí? Que se queda fuera, ¿sí? De esta emisión. Y bueno, por el momento nosotros nos limitamos a
a esta narración respecto a las evidencias científicas y los invitamos a que investiguen por su cuenta, documentense, traten de saber qué ocurrió, vayan a las fuentes, sí, vayan a los datos, vayan a la información y analícenla por su cuenta y saquen sus conclusiones, ¿no? Pues sería todo por el momento. Sabemos que ya se hizo un poco largo el video en esta ocasión. Ahora sí estamos pues muy conscientes de los tiempos. En realidad lo hemos estado todo el tiempo. Y bueno, nos excusamos diciendo que por esta ocasión creo que vale la pena, en verdad, vale la pena que hayamos hecho un poco más extenso el video, porque creemos que es muy importante tener conciencia sobre este evento, recordarlo, volverlo a pensar y relacionarlo con lo que está ocurriendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, compárenlo, bueno, relaciónenlo, hagan comparativos, ¿sí? Y vayan guardando el registro histórico de estos eventos. No sé, Chantal, si tengas algo más que agregar, Amina. No, pues agradecer la invitación y sobre todo decirle a la gente que nos escucha que empecemos a cambiar también a adoptar otro tipo de responsabilidades. Si tenemos roles en la vida, siempre cumplimos un rol personal, rol de pareja, rol en la familia, pero es importante asumir ya una responsabilidad como ciudadanos para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Afortunadamente ahorita la gente está más informada, tienen un nivel de conciencia que a mí me sorprende y eso es buenísimo, eso no genera más que alegría en los corazones, pero entendamos que estamos ante situaciones, el mundo está ahora mismo ante un momento histórico complicado, entonces vamos a seguir defendiendo siempre nuestra soberanía, a nuestro país, dar el voto siempre, los invitamos a que sea un voto pensado, razonado, a siempre defender nuestra postura. Y decía yo, termino nada más con esto, ya para cerrar el programa y pasarte el micrófono. Tenemos ahí una frase muy que hay que interiorizar de Cicerón, que nos dice que la obligación del hombre es mantener siempre una actitud de justicia y sobre todo de rectitud. Entonces hagamos un ejercicio de autocrítica de nuestro comportamiento y en qué hemos fallado como ciudadanos y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar esto. Muchas gracias. Claro, y sobre todo, Chantal, tu mensaje dirigido a las personas, pues conscientes. Nosotros pronto vamos a realizar un video sobre un campo poco estudiado en la política, ¿sí? En donde vamos a ver que desafortunadamente no siempre aplica esa máxima de Cicerón. Claro que tu pensamiento es lindo y es linda esa invitación, pero a veces no aplica. Hay gente que jamás lo va a entender, ¿no? Eso también es algo que queremos trabajar mucho en nuestros videos. Vamos a abordar una parte del estudio de la ciencia política poco socorrida que creemos que es hora de ir abordando, ¿sí? Por el momento, les damos las gracias. Por favor, denle like, por favor, suscríbanse, por favor, compartan y por favor, déjenos sus comentarios. Cualquier documentación relativa a este video se las vamos a dejar ahí abajo. Y por cierto, también decirles que yo en mi blog, La Ciudad de Eleuteria, escribí hacia 2008 dos posts en donde hablé un poco de esto. Uno de ellos es tibieza cívica o del voto nulo y el otro es requiem por un voto muerto, en donde hice un poco un recuento de esto que ya dijimos, pero allí fue un poco más breve, ¿sí? Nada más como un dato. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias, Chantal, y pues es todo. Chao.